Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Luis y el día de hoy vengo a traerles un video interesante sobre el estado de Maryland y queríamos comenzar por lo que es la cereza del pastel. Señores, venimos a conocer la ciudad de Baltimore, así que acompáñenme y quédense hasta el final del video para que conozcan qué es lo que podemos hacer cuando vengamos de visita a esta ciudad. Así que quédense allí, búsquense alguna cosita para comer porque este video va a estar interesante. Una cosa que sí les voy a decir es que yo de verdad no me encuentro solo. Yo en estos viajes siempre vengo acompañado, gracias a Dios, de mi querida esposa Veroniquita. Así que, Verónica, vamos a seguir conociendo esta parte de la ciudad, a ver qué tal, qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos llama la atención de esta visita aquí. Sí, les iremos contando qué es lo que vamos viendo, qué es lo que nos va gustando, qué es lo que no, conociendo y explorando por acá. Así es, así lo dirá el capitán Samuel Smith, que está viendo de Intrépito para allá para adelante. Vamos a ver. Ah, se me olvidó contarles que es Federal Hill. Federal Hill fue un punto estratégico para la guerra, ya que en el año 1812 barcos británicos venían a invadir esta área de la ciudad para poseer estas tierras, pero aquí crearon un fuerte, ya que esta colina era bastante alta, para poder visualizar los barcos británicos que venían a querer invadir estas tierras. Entonces ellos tenían un límite de tiempo para poder ejercer la defensa de estas tierras. Este lugar es un punto increíble porque además de las vistas maravillosas que tienes de la ciudad, es un lugar para que puedas venir a pasear con tu familia tranquilamente, lleno de áreas verdes, banquitos y parques para los niños para que puedan venir aquí a leerse un libro o hacer un picnic con la familia para que puedan pasar un día diferente a lo que es el día de estar encerrado en casa. Así que vamos a seguir caminando para que ustedes puedan ver lo bonito que es esta ciudad. Algo que sí les debo comentar, que hay como una feria de comida, entonces puedes venir a degustar cualquier tipo de platos culinarios de cualquier lugar. Así que si vienen para acá en estas fechas, puede ser que te consigas con esto y puedas degustar cualquier platillo que de repente tú deseas comer de algún país interesante. Bueno, algo que sí me dice Vero aquí, no le había prestado mucha atención, y es que hay muchos puestos que crearon de comida asiática. Sí, hay como dulces asiáticos, hay letritas chinas o bueno, mandarín, no sé, o sea, no las sé diferenciar. Hay muchas cositas que son como asiáticas. Bueno, yo le voy a decir una cosa, yo acabo de comer, Sí. Entonces por ahora no tengo hambre, pero puede ser que más tardecita me dé. Pero lo que sí les voy a mostrar a ustedes son los precios que más o menos manejan en este lugar para que los tomen en cuenta, porque yo sé que ustedes cuando viajan ese es el dolor que les da. Así que vamos a ver qué tal. Mira, ya hay algunos platos de comida colocados allí en la parte de arriba y hay platos desde $25, hay de $20, $15, $10, pero yo creo que con eso no te llena. Seguimos viendo aquí los baos que están en $15. Si tienes suerte puede que te consigas esto y le metas alguito al estómago. Amigos, y hemos llegado a Inner Harbor, que esto viene siendo el puerto comercial más importante que tenía la ciudad en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Pero en 1970 este puerto tuvo un declive muy importante y en la ciudad quisieron hacer un proyecto muy ambicioso de renovarlo completamente, y aquí te vas a conseguir varios puestos comerciales, museos, centros comerciales, restaurantes de comida increíbles y muchas cosas más. Así que cuando vengas para acá, para Baltimore, debes venir a conocerlo porque de verdad es un lugar bastante interesante y muy bonito para que vengan a tomarse una foto. En Inner Harbor te encontrarás con el Visitor Center, donde te ofrecerán la mejor información de eventos, museos, restaurantes y tours que puedas disfrutar cuando estés de visita en la ciudad. Hoy en día Inner Harbor es famoso por sus impresionantes vistas al agua y su combinación de historia, entretenimiento y gastronomía. Aquí te encontrarás con el USS Constellation, que fue un barco de guerra que luchó contra el tráfico de esclavos y ayudó a hacer cumplir las leyes antiesclavistas de Estados Unidos. Pero si
Si sigues caminando te encontrarás con el USS Torx, que fue construido en 1944, hundió 2 barcos japoneses en los últimos días de la guerra, convirtiéndose en el último submarino de Estados Unidos en destruir un buque enemigo en la Segunda Guerra Mundial, y forma parte de lo histórico de Baltimore. Los visitantes pueden explorar el interior, ver los torpedos y experimentar cómo era la vida dentro de un submarino de combate. Pero por otra parte podrás conocer también el USS Chesapeake, que fue una fragata de la Marina de Estados Unidos construido en 1799 como parte de las 6 primeras fragatas autorizadas por el Congreso para defender el comercio estadounidense. Este barco fue atacado y capturado por HMS Leopard de la Marina Británica, lo que generó una tensión entre Estados Unidos y Reino Unido antes de la guerra en 1812. Caminando por Inner Harbor nos encontramos con el National Aquarium, que este acuario viene siendo muy representativo para la ciudad de Baltimore, ya que es uno de los primeros que se implementó en todo Estados Unidos. Debo decirle que las entradas están comprendidas para los adultos de $50 y para los niños de $40. Así que tomen eso en cuenta para su presupuesto para cuando ustedes vengan a visitar esta ciudad. El World Trade Center de Baltimore hay una pieza de las Torres Gemelas como homenaje a las víctimas del 11 de septiembre del 2001. Es parte del Maryland 9/11 Memorial y un monumento que honra a las 69 personas de Maryland que murieron en el ataque. Es un lugar solemne de reflexión, lo que permite que las personas conozcan y recuerden el impacto de los eventos del 11 de septiembre. Estamos en el monumento a Washington más antiguo de Estados Unidos. Muchos dirán, ay, el monumento que está en Washington DC es el más antiguo. Pues no, este se construyó en 1815 y se terminó en 1829, a diferencia de unas décadas más que se construyó el de Washington DC. Diferencia que pueden tener, les voy a decir. Este es un poco más pequeño al de Washington DC. Incluso los alrededores no son tan llamativos como lo es el de la capital, pero está muy bonito para venir a conocerlo. Es algo muy importante que debes saberlo si estás aquí en Estados Unidos y vas a estudiar para la nacionalidad. Debes saber esa información. George Peabody fue un banquero filántropo que donó parte de su fortuna en la educación y la cultura de Baltimore. Hoy es parte de Johns Hopkins University y es una de las academias de música más prestigiosas de Estados Unidos. Y frente a él se encuentra el monumento a George Washington. Esta construcción fue rápida ya que los ciudadanos la levantaron en un solo día, aunque luego tuvo que ser reconstruida varias veces. He ahí el dicho que todo lo apurado sale malo, y posee una forma de torre de piedra que mide 12 metros de altura y sirvió como una torre de observación para las tropas de la Unión durante la batalla de Antietam en 1862, y las vistas desde arriba son completamente panorámicas que puedes venir a disfrutarla cada vez que vengas a visitar el estado de Maryland. Dicen que cuando uno se suscribe se ve más bonito. Anda a verte en el espejo. Ay, ¡perdóname! Después de recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad de Baltimore, es momento de dirigirnos a Annapolis, la capital del estado de Maryland, famosa por albergar una de las academias navales más importantes y prestigiosas de Estados Unidos. Y además es un punto turístico clave para cuando vengas de visita a esta ciudad. Nosotros en este momento nos encontramos en Annapolis y estamos con un frío bueno, medio sabroso, y vinimos a conocer la Academia Naval de Estados Unidos, y este es un lugar importante para venir a visitar cuando vengas a la ciudad de Annapolis. Así que acompáñenme a ver toda esta área de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así que esta academia militar ha sido formadora de personajes emblemáticos de este país, como lo fueron el almirante Chester Nimitz y el expresidente Jimmy Carter. Aquí han sido formados para conflictos importantes como lo que fue la guerra civil, estuvieron también en las guerras mundiales y han estado en guerras modernas, y en estos lugares estuvieron ellos para formar su carrera naval. Esta capilla fue inaugurada en 1908 y diseñada por el arquitecto Ernest Flagg, que tiene un estilo neoclásico con una cúpula verde en su exterior,
que es uno de los puntos más reconocibles del skyline de Anápolis. En su interior posee unos hermosos vitrales y un gran órgano de tubos. Allí se celebran eventos religiosos y además ceremonias para los cadetes navales. Esta capilla es un lugar imprescindible tanto por su valor histórico como por su belleza arquitectónica. Y puedes visitarlo gratuitamente cuando estés por aquí caminando por las calles de Anápolis. Hay una cosa que nos llamó mucho la atención, es que cuando estamos aquí estacionándonos casualidad, nos encontramos que hay varias casas que poseen algunos premios para aquellas mascotas que salen a trotar y a caminar con sus dueños. Si vienes para acá, puede ser que tengas esa suerte de que esa mascota que tengas tú en tu casa pueda ganarse una galletita, o de repente puede ser que tengan un plato de agua súper sabrosa para que se hidraten y sigan caminando conociendo esta ciudad. Anápolis es conocida por ser un puerto pesquero y además porque aquí su plato típico es el cangrejo, pero también aquí hay personas que dejan ostras para reciclarlas y yo me imagino que esto también lo utilizarán como para lanzarlos al mar a ver si de repente vuelven otra vez a retomar su vida marina como tal. Me parece una buena opción y de verdad me parece muy buena acción esto, porque esto hará que se recuperen los arrecifes de ostras y mejoramiento del suelo de esta área. Aquí casualidad nos encontramos dos y las vamos a colocar aquí para que ayudemos al ecosistema. Sigamos. Les voy a decir algo. Hemos notado que esta ciudad es la mata de la tranquilidad. Aquí hay un silencio, una paz, señores, ¿cómo están? O sea, la gente está tranquila, no se escucha ni una bulla, porque uno siempre de repente tiene un vecino loco, pero aquí de verdad la gente se comporta, sale a pasar con sus perritos. ¡Ay! ¡Ay! Salen a pasear con sus perritos, salen a hacer ejercicio y a disfrutar del lugar. Así que cuando vengan para acá, quieres venir a hacer escándalo, este no es el lugar, ni siquiera se ve mucha gente. Y lo que no entiendo es que todo el mundo sale con un perro. O sea, no veo a nadie como que en pareja, hijos, nietos, no. Todo el mundo sale pero con un perro. ¿Será que viven solo con el perro? Y por eso es que hay tantas galletas en la calle. No lo sé. Pero vamos a seguir caminando y conociendo. Y nos encontramos en el centro de Anápolis. Y aquí es conocido porque sus calles son completamente adoquinadas y estamos frente a lo que es la Casa del Estado de Maryland. Y ahora nosotros estamos en el centro y estamos conociendo lo que son sus alrededores, sus locales comerciales y lo atractivo turístico de esta parte de Anápolis. Así que acompáñennos porque de verdad se ve muy bonita esta ciudad histórica de lo que es el Estado de Maryland. Y para poder entrar aquí es completamente gratuito. Tú tienes este sticker que tienes que colocártelo aquí para identificar que vienes a conocer este lugar, y viene siendo como un lugar legislativo que tiene más de 400 años. Vamos a ver qué información podemos nosotros recoger de este lugar. Ahora, señores, nos encontramos en donde se sientan los legisladores y empiezan: yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo. Y aquí están todos los curules con sus micrófonos y de verdad que se nota así como la formalidad de poder venir a este lugar. Incluso no te dejan ni siquiera pasar porque no se va a poner alguien ahí con el micrófono a rapear. De verdad que esto está muy bonito. Y ahí en la parte de arriba ustedes pueden ver, este es el lugar donde se pueden sentar los invitados a ver estos debates tan contundentes que se hacen en esta ciudad. Debo pedirles una disculpa a ustedes porque yo en este momento me retracto de haber dicho que aquí no hay nadie en esta ciudad, porque, señores, aquí en el pleno centro, en la calle Main Street, es donde están concentrados los restaurantes, tiendas y de todo tipo de locales comerciales, de que puedas venir para acá a disfrutar un rato agradable. Si tú quieres venir aquí a Nápoles, tienes que también conocer uno de los platos preferidos de ellos, que es el cangrejo.
cangrejo. Y aquí, en esta parte de lo que es el centro de Anápolis, te vas a conseguir muchos restaurantes que te ofrecen ese tipo de platillo para cuando tú vengas puedas degustarlo y puedas gozarlo así como lo hacen ellos aquí a cada momento. Yo les debo decir, un platillo de eso es costosito, así que aguanten muy bien el bolsillo para que puedan disfrutarlo y puedan degustarlo de una manera súper sabrosa. Y cuando les digo que aquí pueden comer el cangrejo también, que tienen que agarrarse bastante el bolsillo, les digo que puedes comerte aquí media docena de cangrejos azules por $70. ¿Tú pagarías eso? No lo sé. Déjalo ahí en los comentarios a ver qué tal. Verónica dice que está bien. O sea, no digo que está súper económico, o sea, no sé, la verdad, no sé cuánto es un cangrejo. Pero ahí son 6 más otras papitas. O sea, me imagino que comen dos o tres personas, ¿verdad? Por $70. Para los precios de DC y para los precios de acá. Ajá, pero yo te pregunto, ¿y será que ahí pondrán arepa pelada y natilla? Bueno, y esa combinación tampoco pega. O sea, dame por favor ahí un plato ahí de una arepa pelada con natilla. No, eso no va a existir. No, y un cangrejo al lado. Eso no. ¡Ah! No es que no combine, es que no lo vas a encontrar aquí en ningún lado, ni siquiera un chivo tampoco. Un chivito, papá. Puede ser de repente una combinación chivo con cangrejo. Uf, tremenda combinación de platillos culinarios. Al igual que Baltimore, la ciudad de Anápolis también te ofrece cualquier tipo de actividad que tú desees hacer. Desde pasear en bote hasta conocer museos. Y también puedes disfrutar de muchas cosas como por ejemplo bares, restaurantes y muchísimas actividades de las cuales puedes venir a disfrutar de esta visita a estos dos lugares. Yo desde aquí me voy a despedir de todos ustedes diciéndole a todos ustedes que gracias por de verdad ver el video, de por favor comentar todo lo que ustedes quieran de qué nos pareció esta visita a esta ciudad increíble que está aquí en el estado de Maryland, y por favor denle like a este video para que YouTube siga recomendándolo a más personas. Así que desde aquí, desde Anápolis, la capital del estado de Maryland, se despide. ¿Qué haces, Carlitos? Diciéndole como siempre chao, señores. Un besito, sayonara. Yeah.